Todos hemos oído la idea 1000 veces. El ejercicio es bueno para el cerebro. Pero si nos detenemos un segundo a pensarlo, es una frase un poco vacía, ¿no? ¿Qué significa realmente bueno? ¿Es solo esa sensación de claridad después de correr? ¿O está pasando algo mucho más profundo a nivel molecular? Casi como si tuviéramos una farmacia interna que se activa con el movimiento. Hoy vamos a explorar justamente eso. Para ir más allá del cliché, tenemos un conjunto de fuentes muy revelador. Un informe de la Fundación Instituto Roche sobre la medicina del futuro, una guía clínica sobre demencia, varias revisiones científicas sobre recuperación post-ictus y, bueno, una tesis doctoral que se mete de lleno en la neurobiología del ejercicio. Nuestra misión hoy es conectar los puntos. Entender cómo la actividad física impacta la salud cognitiva, no solo para prevenir, sino como una herramienta terapéutica activa. Queremos descifrar qué pasa realmente dentro del cráneo cuando el cuerpo se pone en marcha. Para empezar, hay algo en el informe de la Fundación Roche que me llamó mucho la atención. No habla del ejercicio como un hábito saludable más. Lo posiciona como una intervención no farmacológica clave. Ese cambio de lenguaje, de hábito a intervención, ya nos dice que estamos en otro nivel de seriedad. Sí, y ese es el punto de partida perfecto porque nos obliga a verlo con rigor científico. Lo fascinante del informe es cómo desglosa los beneficios a lo largo de toda la vida, empezando por la infancia. Y no se trata solo de que los niños mejoren la coordinación o quemen energía para quedarse quietos en clase. Me imagino que va mucho más allá del desarrollo físico, ¿no? Mucho más allá. Las fuentes demuestran que el ejercicio en la infancia potencia directamente habilidades cognitivas. Hablamos de una mejor concentración, mayor capacidad para resolver problemas, o sea, las herramientas mentales que se necesitan para aprender. Y hay otro punto que hoy es crucial, la salud mental. Se ha observado que reduce los niveles de estrés y ansiedad en menores, y que, por el contrario, los chicos con baja actividad física tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar problemas de salud mental. Es una medida protectora desde el principio. Y supongo que ese efecto protector se multiplica en la vida adulta, sobre todo con las enfermedades crónicas que tanto nos preocupan. Se multiplica, y los datos son abrumadores. Y no hablamos de beneficios marginales. Para las enfermedades cardíacas, por ejemplo, no dicen que ayuda un poco. Mencionan una disminución del riesgo de infarto de hasta un 38%. Es una cifra que compite con algunos fármacos. Un 38% es una barbaridad. ¿Y pasa lo mismo con otras enfermedades, como el cáncer? Pasa lo mismo. Se asocia con una reducción del riesgo de entre un 10 y un 20% para varios de los tipos más comunes: mama, colon, estómago. Pero aquí hay un matiz fascinante que se repite en varias fuentes. Esta protección se observa incluso en personas con predisposición genética. Espera, eso es importante. Uno podría pensar que si el riesgo está en los genes, el ejercicio es solo un parche, pero los estudios dicen que puede contrarrestar esa predisposición. Exacto. No la borra, pero la modula. A ver, pensemos en los genes como un interruptor de luz con un regulador de intensidad. La predisposición genética puede que encienda el interruptor, pero el ejercicio y el estilo de vida actúan como ese regulador, bajando la intensidad. Lo vemos clarísimo con la diabetes tipo 2, donde la actividad física es una herramienta potentísima para reducir el riesgo, incluso cuando la genética parece jugar en contra. Esta idea me lleva a otra conexión que encontré en las fuentes, la del rendimiento académico en universitarios. Me hizo pensar en esas noches de estudio antes de un examen. La lógica te dice que te quedes encerrado estudiando sin parar, pero un estudio concluyó que los estudiantes con niveles de actividad física moderada o vigorosa tienden a sacar mejores notas. Es contraintuitivo. Lo es si pensamos en el tiempo como el único recurso. Pero si pensamos en la calidad de la función cerebral como el recurso clave, tiene todo el sentido del mundo. No se trata solo de meter información en el cerebro, sino de que el cerebro esté en las mejores condiciones para procesarla, retenerla y conectarla. Muy bien, aquí es donde quiero que profundicemos. Vemos los efectos: un niño más concentrado, un adulto con menos riesgo de infarto, un estudiante con mejores notas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible que mover las piernas en una cinta de correr provoque estos cambios tan complejos en un órgano como el cerebro? La conexión física, me cuesta entenderla. Es la pregunta del millón.
Y para responderla tenemos que hablar del protagonista de esta historia, una molécula llamada BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro. La tesis doctoral que analizamos se centra mucho en ella. BDNF. ¿Suena algo salido de un laboratorio de ciencia ficción? Jaja, sí, suena complicado. Podríamos simplificarlo y decir que es como un fertilizante para las neuronas. Pero es un fertilizante muy específico y muy potente. No solo ayuda a que las neuronas que ya tenemos sobrevivan y estén sanas, sino que fomenta la neurogénesis. Neurogénesis. Es decir, el nacimiento de nuevas neuronas, especialmente en áreas críticas como el hipocampo, que es el centro de mando de nuestra memoria y aprendizaje. O sea que no solo mantiene el jardín, sino que planta nuevas semillas. Exactamente. Y no solo eso. También fortalece las conexiones existentes entre neuronas, la sinapsis. Imagina que cada sinapsis es un puente de comunicación. El BDNF no solo ayuda a construir puentes nuevos, sino que refuerza y amplía los que ya tenemos, haciendo que la comunicación sea más rápida, más clara, más eficiente. La tesis lo deja clarísimo. El ejercicio físico regular es una de las formas más efectivas que conocemos para subir los niveles de BDNF de forma natural. Es increíble. Estamos hablando de regular el cortisol, de aumentar el BDNF. Y todo esto sucede mientras uno simplemente está en una caminadora, escuchando música, pensando en cualquier otra cosa. Es como si el cuerpo tuviera este laboratorio farmacéutico interno que se activa con el movimiento sin que siquiera seamos conscientes. Es una analogía perfecta, y ese laboratorio no produce solo BDNF, produce todo un cóctel químico. Están las famosas endorfinas, la serotonina, la dopamina, que nos dan esa sensación de bienestar y reducen la percepción del estrés. Pero a un nivel más profundo, el ejercicio ayuda a regular el delicado equilibrio entre los neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, y los inhibitorios, como el GABA. ¿Y por qué es tan importante ese equilibrio? Imagine que la actividad de tu cerebro es una orquesta. El glutamato es la sección de metales, pura excitación, energía. El GABA es el director de orquesta, el que marca el ritmo, el que mantiene la armonía. Necesitas la energía, pero sin el director, solo tienes un ruido caótico. El ejercicio ayuda a que el director haga mejor su trabajo manteniendo la estabilidad y evitando la sobreexcitación neuronal que se relaciona con la ansiedad y el estrés. Y mencionabas el estrés. ¿Cómo actúa sobre el cortisol, la famosa hormona del estrés? Actúa directamente sobre el centro de mando, sobre el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Al hacer ejercicio de forma regular, este sistema se vuelve menos reactivo a los estresores del día a día. El resultado es que el cuerpo produce menos cortisol ante una situación de estrés. Por eso el efecto calmante del ejercicio no es solo una sensación pasajera, es una reconfiguración medible de nuestra respuesta hormonal. Todo esto es fascinante para la prevención y el bienestar general. Pero si el ejercicio es una intervención tan potente, ¿qué nos dicen las fuentes sobre su uso cuando el cerebro ya ha sufrido un daño grave? Pensemos en algo como un ictus. Esa es la siguiente frontera. Y los datos son muy esperanzadores. Analizamos un metaanálisis, que es un estudio de estudios, sobre pacientes que se recuperaban de un ictus. La conclusión general fue clara. Un programa de ejercicio físico tenía un efecto positivo y estadísticamente significativo en la recuperación de la función cognitiva. Ayuda al cerebro a reconectarse y repararse. Pero en ese estudio había un matiz importante sobre la edad, ¿verdad? No funcionaba igual para todos. Así es. Y aquí es donde la ciencia se pone interesante. Cuando separaron los datos por grupos de edad, vieron que el efecto era mucho más potente en los pacientes menores de 65 años. Ojo, no es que no funcionara en los mayores, claro que sí, pero en los más jóvenes el empujón cognitivo era significativamente más grande. ¿Y qué nos dice eso? ¿Que para los mayores no merece la pena? Al contrario, nos dice que para los pacientes de más edad, el ejercicio es una pieza fundamental del rompecabezas, pero probablemente no la única. Sugiere que para maximizar la recuperación en este grupo, el ejercicio debería combinarse de forma inteligente con otras terapias, como la estimulación cognitiva o la terapia ocupacional. Nos empuja hacia un enfoque más integral y personalizado. Las guías clínicas nos recuerdan la patología de base, la acumulación de placas de una proteína llamada beta-amiloide y la formación de ovillos de otra, la tau.
El cerebro está, digamos, cambiando físicamente para peor. Correcto. Y aquí es donde los estudios en modelos animales, tanto en la tesis como en el artículo del Hospital Clinic, nos ofrecen una visión que es, sinceramente, revolucionaria. Usaron ratones modificados genéticamente para desarrollar estas características del Alzheimer. A un grupo de ellos los pusieron en jaulas con ruedas para correr, o sea, un gimnasio para ratones, básicamente. ¿Y qué pasó con los ratones deportistas? Funcionaban mucho mejor. De acuerdo, hasta aquí todo bien. Mejor memoria, menos ansiedad. Pero al seguir leyendo, encontré algo que parece una contradicción total. Las fuentes dicen que cuando analizaron los cerebros de estos ratones, las placas amiloides seguían ahí. Los ovillos de Tau no habían desaparecido. ¿Cómo es posible que el cerebro funcione mejor si la causa física de la enfermedad no se ha ido? Honestamente me costó entenderlo. Y esa es precisamente la idea más rompedora de todas estas fuentes. Nos obliga a cambiar la forma en que pensamos sobre la enfermedad. No se trata de curar o limpiar el cerebro en el sentido tradicional. Se trata de hacerlo más fuerte para que pueda soportar el daño. El ejercicio genera lo que llamamos reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Explícame ese concepto. A ver, imagina que el cerebro es una gran ciudad con una compleja red de carreteras para que viaje la información. La enfermedad de Alzheimer empieza a crear baches, a cerrar calles y a provocar atascos enormes. Ahora, el ejercicio a través del BDNF y otros mecanismos no necesariamente tapa todos los baches o elimina los coches averiados. Lo que hace es construir nuevas carreteras, autopistas de circunvalación y reforzar las vías secundarias. Fortalece toda la red haciéndola más eficiente y con más rutas alternativas. De modo que, aunque haya calles cortadas, la información encuentra otras vías para llegar a su destino. Exactamente. El cerebro se vuelve más resistente, más resiliente. Es un efecto neuroprotector que le permite funcionar mejor a pesar de la patología que sigue presente. No es una cura, es una estrategia de compensación y resistencia increíblemente eficaz. Esto cambia por completo la perspectiva. Entonces, ¿qué significa todo esto para la medicina del futuro? ¿Simplemente decir a todo el mundo que haga más ejercicio y ya está? El informe de la Fundación Roche sugiere que debemos ir mucho más allá de esa recomendación genérica. Introduce el concepto de medicina personalizada de precisión. La idea ya no es solo haga ejercicio, sino diseñar programas específicos para cada individuo. Me imagino que te refieres a personalizarlo según la persona, pero ¿hasta qué punto? Hasta un nivel muy detallado, basándose en la genética de la persona, en su estado de salud, en sus biomarcadores y en los datos de su estilo de vida recogidos en tiempo real. Y aquí es donde entran en juego los wearables, los dispositivos como relojes inteligentes y pulseras de actividad. Recogen datos constantemente: patrones de movimiento, calidad del sueño, variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y toda esa montaña de datos permitiría a un profesional de la salud ajustar una receta de ejercicio casi al minuto para maximizar los beneficios para esa persona concreta? Suena a ciencia ficción. Lo parece, pero tecnológicamente estamos a las puertas. Se trata de poder prescribir el tipo de ejercicio, la duración, la intensidad y la frecuencia óptimas para cada individuo, como si fuera un fármaco de alta precisión. Pero claro, el camino para llegar ahí es largo y complejo. Hablemos de esos retos. Me imagino la escena. Un paciente va al médico y sale no solo con una receta para el colesterol, sino con un plan en su móvil de 8,000 pasos al día con 3 picos de 20 minutos de intensidad moderada. Suena genial, pero requiere un cambio de mentalidad enorme para el sistema sanitario. Totalmente. Y el informe identifica varios de esos grandes retos. El primero es seguir consolidando la evidencia científica. Sabemos que el ejercicio funciona, pero necesitamos saber con exactitud qué dosis es mejor para alguien con riesgo de ictus frente a alguien con depresión. Entrenamiento de fuerza o aeróbico. ¿Qué intensidad? ¿Qué duración? Necesitamos esos protocolos. Y luego está la formación. Un médico de familia no es un fisiólogo del deporte. Integración. Que esto no sea algo que solo se ofrece en clínicas de élite, sino que esté integrado en la práctica clínica habitual, en la atención primaria. Y supongo que el último reto, y quizás el más grande, somos nosotros, la sociedad. Estamos acostumbrados a que una pastilla solucione un problema. Este enfoque requiere un papel activo por nuestra parte. Sin duda, es el reto de la concienciación.
que la sociedad y los gestores sanitarios vean el ejercicio no como un pasatiempo, ni siquiera como una simple medida de prevención, sino como un pilar estructural y fundamental de la atención sanitaria, tan importante como los fármacos o la cirugía. Entonces, para resumir el viaje de hoy, hemos pasado de un cliché, el ejercicio es bueno para el cerebro, a descubrir que la actividad física es una de las herramientas más potentes y versátiles que tenemos. Es un agente que puede, literalmente, cambiar la estructura y la química de nuestro cerebro, construyendo una resiliencia formidable contra enfermedades como el Alzheimer y apoyando activamente la recuperación tras un evento como un ictus. Es un cambio de paradigma en toda regla. Y nos deja con una reflexión final para el futuro. Las fuentes que hemos analizado se centran en los resultados moleculares y cognitivos, pero esto plantea una pregunta más profunda. Si el ejercicio puede alterar fundamentalmente la química y la resiliencia de nuestro cerebro, ¿cómo podría un futuro donde las recetas de ejercicio sean tan comunes como las de fármacos cambiar nuestro concepto del envejecimiento y del deterioro mental? ¿Qué significa para una sociedad cuando un comportamiento fundamental y no una pastilla se convierte en una de sus herramientas primarias para la salud neurológica?